Y por la gracia del Señor, seguimos aquí con ustedes, transmitiendo para Texas, Estados Unidos y el mundo, a través de los medios de comunicación, como son radio, televisión e internet. Donde quiera se encuentren, un saludo muy especial, un abrazo a la distancia. Hay veces que quisiera mencionar nombres, porque hay algunos con los que más hablo, con los que a veces sostenemos conversaciones, pero de repente por ahí puedo fallarle a alguien que dice, ¿y a mí por qué no me menciona? Así que solo sé que los quiero mucho, hermanos, donde quiera estén. Me da mucho gusto que sean parte de esta familia y que nosotros seamos en alguna manera instrumentos de Dios en sus manos para poder edificar sus vidas. Así que a donde quiera se encuentren, donde llegue esta señal, en Europa, en Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, las islas del Caribe, donde quiera, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por ser parte de esta transmisión. Hermano Ángelo, ¿cómo está? Pastor, estamos contentos. Hoy entramos en la empresa familiar, pero no queremos entrar de una vez en la lección sin antes recomendarte, como siempre. Ya tú sabes que siempre estamos leyendo un texto de la Biblia, pero esta semana estuve leyendo el capítulo 25 de Palabras de Vida al Gran Maestro, y creo que todo hermano debiera leer ese capítulo. Es un capítulo extraordinario, capítulo 25, cómo enriquecer la personalidad. Si lo quieres buscar en el YouTube también, ahí está leído. Si no quieres, si no tienes el libro físico, ahí hasta te lo pueden leer. Estamos recomendando también el himno 106, que yo quiero trabajar por el Señor. Yo quiero trabajar por el Señor. No te olvides, hermano, estas transmisiones funcionan si tú le das dedito arriba y comparte. Vamos a seguir haciendo este trabajo, vamos a seguir haciéndolo, pero nosotros, el pastor, un servidor, Eliseo, todo lo que trabajamos aquí, queremos, por eso nos sacrificamos de que esto llegue a niveles, como le llaman en el mundo, que se hagan virales esta lección. Y entonces eso no puede pasar si usted no le da like y comparte esta transmisión. Así que, hermanos, yo les ruego en el amor de Cristo, como decía nuestro amado hermano Pablo, en el amor de Cristo, que usted ponga interés en darle dedito arriba y compartir esta lección. Compártala con otros que van a ser de mucha bendición. Así que vamos a orar en el día de hoy para que el Señor nos ayude y podamos hablar. Amado Padre, gracias por el don que nos das. Amén. De tener una familia, ese regalo precioso de tener una familia. Pedimos ahora una bendición especial para cada familia que nos escuche. Cada hermano que tiene su familia, bendícele. Cada hermana, cada hijo, bendícelos a todos como familia e individualmente también. Señor, queremos que tú nos enseñes, porque tú sabes lo que necesitamos. Ahora nos vamos a levantar agradeciéndote todas las bendiciones que tú provees para nosotros en este día. Gracias por todas ellas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ser buen mayordomo, hermanos y hermanas, es algo que se debe inculcar en el hogar. Si nosotros queremos que nuestros hijos sean buenos mayordomos de Dios, debemos asegurarnos que los formemos como tal en el hogar. Ahí prácticamente se forman los buenos trabajadores, ahí se forman los buenos administradores, ahí se forman los buenos empresarios. En la empresa familiar, por eso así se subtitula la lección de hoy, la empresa familiar. Y es que ¿cuándo deben, hermano Ángelo, los mayordomos cristianos comenzar su formación? Aquí vamos a leer de una vez Deuteronomio 6:7. Deuteronomio 6:7. Y déjenme leer el 6. Estamos leyendo el verso 6, déjenme leerlo. Y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El 7 es el texto que nos manda a leer y vamos a entrar ahora. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas
estando en tu casa, andando por el camino, al acostarse y cuando te levante. Déjenme seguir leyendo porque creo que es interesante los otros versos. Y las atarás con una señal en su mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, ¿cuándo debemos los mayordomos cristianos comenzar la formación? Aquí dice, desde que el niño nace se le puede ir formando. ¿Y cómo se le forma? Diciéndole esta palabra día y noche, en la cama, cuando se levante, cuando lo lleve a la escuela, cuando venga de la escuela, cuando estén comiendo. Escríbaselo en el cuarto, en la pared. Hay un trabajo que tenemos que hacer que incluye, según lo que leemos en la Biblia, incluye todo. Es decir, ahí lo que está diciendo en pocas palabras es, ¿cuándo? En todo tiempo. Definitivamente, hermanos y hermanas, aquí se presenta el papel del padre para con el hijo aplicado a la mayordomía, en el sentido de formarlo como un buen mayordomo, con un método, y es el método de la repetición. Ustedes saben que por naturaleza tenemos las tendencias al mal, y es necesario que podamos contrarrestar el mal haciendo una repetición del bien. Como ustedes ven, habla de repetir, de hablar en la casa, por el camino, al acostarse, cuando se levanten. Hermanos, esto de ser buenos cristianos es algo que requiere de parte del Padre un esfuerzo. Y debemos nosotros cooperar con Dios haciéndolo de esa manera, esforzadamente. Cuando hagamos eso, el hijo va a tener buenas bases. El hijo sabrá que hay un camino por el cual debe andar. Qué hermoso es cuando los hijos, hermanos, llegan a los 18 años, 20 años y no, siguen la misma línea del papá. Amén. Ahí están ellos siendo fieles con los diezmos y las ofrendas, fieles en asistir al templo, fieles en guardar el sábado. Eso es algo hermoso, hermano. Pero qué triste es cuando el muchacho llega a los 18, a los 20 y ya, pero está que quiere irse de la iglesia y se va. Y entonces, hermanos, qué tristeza, ¿verdad? El padre dice, no, pues ya solo Dios, yo estoy aquí. Ya mis hijos ya no quisieron. Es triste. Pero para contrarrestar esos actos, hermanos, el Señor nos enseña en la casa, martillen constantemente, no se cansen, repitan. En otras palabras, enfaticen, estén allí todos los días, en todo momento, hablando de Dios, hablando de lo que Dios ha mandado. Bueno, ¿qué dice el don de profecía para respaldar más este punto? La educación del niño para el bien o para el mal comienza en sus primeros años. Voy a leer esa parte de nuevo porque muchos padres nos descuidamos en esto. La educación del niño para el bien o para el mal comienza en sus primeros años. Se debe enseñar a los niños que son parte de la empresa familiar. Deben ser instruidos para desempeñar su papel en el hogar. No deben ser continuamente servidos, sino que deben aligerar las cargas del padre y de la madre. A medida que los hijos mayores crecen, deben ayudar a cuidar a los miembros más jóvenes de la familia. La madre no debe de gastarse haciendo el trabajo que los hijos pueden y deben hacer. Manuscrito revelado, tomo 10, página 206, 207. Yo creo que aquí, pastores, se ha fallado mucho. ¿En qué se ha fallado? Porque nosotros fuimos una generación, y digo nosotros porque creo que estoy en esa etapa. Nosotros fuimos una generación que nos dio mucho trabajo conseguir las cosas.
Bueno, ya usted comentó, Claro, desde sí. joven trabajando. Yo, desde que me acuerdo, estuve también que trabajar en mi país. Yo trabajé, como le llaman allá en las fábricas esas de hacer ropa. Desde que tuve edad, muchacho, 17, 16 años, creo que le dan la cédula a uno en mi país. Ya yo a esa edad yo me fui a trabajar. Trabajé en muchísimos trabajos. Y para yo conseguir una ropa, unos zapatos, lo que sea, hermanos, era un sacrificio, porque mi papá era un buen hombre, muy proveedor, pero lo que daba apenas alcanzaba para uno comer, así que lo que uno tenía que buscarse por el lado. Pero cuando uno creció en esa escasez, uno ha dañado esta generación, y digo ha dañado porque yo he sido culpable de eso. Y es de que no, yo no quiero que mi hijo malpase. Mal pensamiento. Así mismo, yo no quiero que mi hijo pase lo que yo pasé. ¿Qué tú quieres? ¿Unos zapatos? Dos zapatos. Bicicleta. Yo le dije a ¿Qué marca quieres? Así mismo. Yo le dije a D'Angelo, mi hijo, los otros días, yo le dije, mi hijo, tú has tenido más bicicleta en tu vida que toda la que yo tuve en toda mi vida, y yo te triplico la edad. Papá, pero no digo, no, yo la bicicleta que tuve, mi papá apenas comprando piececitas me armó una bicicleta que aquello no se sabía ni lo que era. Y mi hijo ya, desde que crece, no, ya está muy grande para esa bicicleta, otra. Yo fui culpable de ese pecado. Y entonces esta generación que está creciendo, según dice aquí, llega a la casa y la mamá, ¿qué quiere de comer? ¿Qué quiere de comer a mí? En mi casa, cuando yo venía creciendo, esta es la cena, tenga. A mí no me preguntaban qué yo quería de comer. Entonces nosotros, y este consejo de Elena G. de White, también lo voy a marcar para practicarlo en mi casa. Este consejo es claro. Los hijos mayores deben ayudar en la casa. Mamá, usted no tiene que estar limpiándole baño a los hijos. Usted no tiene que estar recogiéndole ropa. El laundry en mi casa es compartido. Traiga su ropa, usted la dobla, usted... Pongan los muchachos a hacer algo. Estamos viviendo una generación donde los muchachos no son partícipes de la empresa familiar. Se crían como outsiders, como dicen los gringos. De allá afuera, a mí hay que atenderme. Y eso es un pecado que luego nosotros vamos a dar mala cuenta al Señor de lo que hicimos con nuestros hijos. Tremenda cita, hermanos, tremenda cita. Hay que enseñar a los niños a que ellos son parte de la empresa. Esta es una empresa que se llama empresa familiar, pero aquí todos los que la conformamos trabajamos. Así es. Aquí la madre no debe desgastarse haciendo el trabajo que los hijos bien pueden y deben hacer. Qué tremendo, hermanos. Así nosotros vemos que el mayordomo se forma en la casa, inculcándole los buenos hábitos, inculcándole el trabajo, inculcándole a que también le cuesten las cosas y no caer en esos errores que a veces lamentablemente caen muchos padres, de pues para que no sufra como yo sufrí, pues darle todo lo que quiere a la hora que quiere. Uno cría mal los hijos, los arruina. Así que, hermanos, tomemos de buena gana esta exhortación y entendamos de que la educación del niño, para el bien o para el mal, comienza en la casa, en sus primeros años. ¿Y cómo pueden los padres enseñar a sus hijos los principios del trabajo y los deberes de la vida, hermano Ángel? Vamos a buscar proverbios. Usted conoce este es muy conocido, lo repetimos mucho. 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. Ahí está, hermanos. Tantas veces que yo he escuchado, como dice el pastor, tómenlo de buena gana, tantas veces que yo he escuchado a padres decir, yo no sé por qué estos muchachos salieron así. Bueno, hermano, ¿qué usted instruyó? ¿Qué usted sembró? Uno cosecha lo que siembra. Es muy, pero muy raro que usted siembre lo que sembró y le salga otro fruto. Yo siempre aquí comento, y fuera de cámara también he comentado con el pastor, yo no puedo ser un mal esposo, ni puedo ser un mal padre, porque yo tuve un papá extraordinario. Mi papá me dio un ejemplo que de si yo me salgo de ese, es ya una prerrogativa mía, pero no porque no se me instruyó. Siempre yo vi a mi papá cuidando a mi mamá y todavía lo veo.
Todavía lo veo que hasta va a la tienda y él no la deja ir sola. Siempre está tratando de proteger, de cuidar. Entonces eso yo lo vi. Yo cuando en aquel tiempo no había lavadora ni había secadora, yo me acuerdo que mi papá llegaba del trabajo y a veces mi mamá estaba lavando, que era a mano que se lavaba, y mi papá se doblaba sus camisas y comenzaba a ayudar a mi mamá. Entonces esa fue lo que yo vi cuando venía creciendo, y yo tengo esa misma facilidad de ayudar, de compartir, y qué gozo para mí que mi hijo repita el modelo que ve de su papá. Si lo que ve que el papá insulta y tira, y eso va a ser. Así que instruir, para mí este es un consejo que siempre desde pequeño que vengo creciendo en la iglesia lo tenía en mente. Decía, si un día tengo mi familia y tengo hijos, Señor, ayúdame a instruirlo en tu camino, para que cuando él llegue a viejo no se aparte de ese camino. Otras traducciones de la Biblia dicen, instruye al niño por el camino que debe andar. Nosotros leemos acá en esta Reina Valera del 60, instruye al niño en su camino. Pero otras versiones dice, instruye al niño por el camino que debe andar. Y esto, hermanos, es algo que debemos poner atención a aplicar eficientemente, porque instruir, esto tiene una connotación de algo que hay que constantemente hacer. La instrucción es de todos los días. La instrucción es de todo el tiempo, por el camino que debe andar el niño. Haciendo eso, nosotros vamos a lograr que ellos sean buenos ciudadanos, buenos mayordomos, y que anden en el camino no de ellos, sino en el camino de Dios, que es el camino por el que debe andar. Vamos al don de profecía para recalcarlo más. En la escuela del hogar se le debe enseñar a los niños a cumplir con los deberes prácticos de la vida diaria. Mientras aún son jóvenes, las madres deben darle algunas tareas sencillas que hacer cada día. Necesitarán más tiempo para enseñarlas que para hacerlas ellas mismas. Pero recuerde que deben poner el fundamento de la utilidad en el edificio de su carácter. Piense que el hogar es la escuela en el que ella es la maestra principal. A ella le toca enseñar a sus hijos a cumplir rápido y hábilmente los deberes de la casa, tan temprano en la vida como sea posible. Se les debe enseñar a compartir las cargas del hogar. Desde la infancia se debería enseñar a los niños a llevar cargas siempre más pesadas, a ayudar inteligentemente en el trabajo de la familia. Consejo para los maestros, página 117. Y aquí es incomentable, aquí no hay un comentario que hacer, hermanos. Pero voy a decir algo que es la excusa que yo mismo ponía y mi esposa me corrigió varias veces. Ame esto o aquello, uno le dice al niño y uno ve que dura tanto y uno, por salir del paso, muchacho, muévete, y uno lo hace. Mi esposa me decía, no es que lo haga, es el principio de que él aprenda. Yo sé que es más rápido si tú lo haces, pero déjalo que él lo haga. Y así eso a nosotros cometemos, por lo menos este servidor pudo haber cometido ese error varias veces, pero entiendo que no es que él lo haga a la velocidad que yo lo haga y también como yo lo puedo hacer, sino que aprenda el principio de colaborar en la casa. Y esa es para mí el comentario que más me llamó la atención de esta cita. Llama la atención el título que se le da aquí a la madre. El título de maestra principal. Wow. Ella es la directora. En esa escuela del hogar, el hijo es el alumno y la mamá es la maestra principal. Es la directora. Esta palabra principal aquí en Estados Unidos es bien común, ¿verdad? Aquí a las directoras de las escuelas, la principal. La principal, así mismo. Pues la principal de la escuela del hogar es la madre. Y el principal es también el esposo, el padre. Y cómo, hermanos, se recalca, se enfatiza de que se debe enseñar allá a los niños a cumplir con los deberes prácticos.
esto me llamó la atención porque esto es aplicable en todo campo de enseñar, y cómo enseñar a veces va a representar que aparentemente se haga un poquito más tardada las cosas, pero lo importante es lo que vas a dejar en la persona. Pero ¿cómo es de importante esto que menciona? Que enseñando, dice, a veces va a resultar como que aparentemente pues te vas a tardar, pero estás allí formando, estás allí instruyendo, y eso es lo que hay que, hermanos, tener en cuenta siempre cuando se trata de los niños en la familia. ¿Y cuál es el resultado inevitable de la ociosidad, hermano Ángelo, siempre en este contexto? Ay, vamos a Proverbios. Volvemos a la ociosidad. En las lecciones pasadas hablamos un día completo de la ociosidad. Y en Proverbios 19:15 dice algo extraordinario: la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Oiga, qué interesante. La pereza hace caer en un profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Hermanos, sin duda alguna, como comentábamos con el pastor, estamos viviendo una generación donde nosotros estamos criando hijos perezosos, hijos donde ellos todo les llega a la mano, les llega todo muy fácil a las manos, ¿sí? Ropa, comida, y es en abundancia, y eso luego va a ser un problema, porque en la vida real no es así, a menos que usted sea un multimillonario y va a mantener a su hijo hasta que se case y se vaya de su casa. Pero yo estoy seguro que casi todo el que nos escucha es de recursos limitados. Hermanos, esos hijos que se crían con todo llegan a crear una ingratitud que aquello es inexplicable. Pero aquí la palabra de Dios es un poco más certera, más cortante, cuando dice que el perezoso va a padecer hambre. En la casa del perezoso siempre hay escasez. Bueno, por eso hay otros proverbios que respaldan eso. Por ejemplo, este otro, el de Proverbios 6:11. Dice: así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. ¿Por qué? Porque el verso 10 dice que un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo va a traer como resultado la pobreza como hombre armado. Bueno, hermanos y hermanas, ese es el resultado inevitable de la ociosidad, pero Dios nos ayude para que lo podamos contrarrestar de la manera que lo hemos dicho anteriormente, instruyendo al niño a ser un buen trabajador. Pues dice el don profético, para cerrar, en el Instructor de los Jóvenes del 18 de octubre de 1894, que donde abunda la ociosidad, Satanás trabaja con sus tentaciones para arruinar la vida y el carácter. Por eso es que esa persona que trabaja en el campo, hermano Ángelo, esa persona es hasta libre de tentaciones, porque él está tan ocupado físicamente y mentalmente en el trabajo que no tiene tiempo para estar en otra cosa. Y por lo tanto, cuando ya llega a casa y llega cansado, él va a lo que va, a descansar. Agua y cama. Así es. Agua y cama. No tiene espacio para otra cosa. La ociosidad física, yo escribí aquí un pensamiento mientras leía, dice: la ociosidad física deteriora la mente, y la ociosidad espiritual deteriora el corazón. Exactamente. Así que nosotros tenemos que cuidar nuestra mente. Y padre, ya hágale caso a este consejo. Tareas sencillas a su hijo. No puede ser que un muchacho viva en su casa nada más ahí, como dicen, comiendo y bebiendo, y el cuerpo en nada. Así que tenemos que volver a levantar el estandarte de hijos que se ocupen de una labor en la casa. Amén. Pues, ¿qué les parece si oramos, hermanos, por todos los hogares, por todos los padres y madres, para que retomemos todos el papel y hagamos nuestro trabajo de formar buenos mayordomos en la casa? ¿Qué les parece? Oremos.
Amantísimo Padre que está en el cielo, Amén. rogándole, Señor, en esta hora que nos ayude para entender que en la casa somos una empresa familiar en la cual todos debemos trabajar. Y como, Señor, nos corresponde como padres formar esos mayordomos, formar esos trabajadores, formar esas personas en el hogar que sean de bien, productivas, personas laboriosas. Rogamos, Señor, que nos ayude para que retomemos ese papel y no malformemos a nuestros hijos, sino que al contrario, en el camino por el que deben andar, les instruyamos cada día. Ayúdenos y que ningún hijo, Señor nuestro, agarre el camino de la ociosidad porque nosotros no le enseñamos el trabajo. Ayúdenos, Señor, a instruirlos bien, a mostrarles lo que deben ser en la vida, pero nosotros también dando el ejemplo. Padre, le pedimos en el nombre de Jesús que nos ayude. Amén. Amén.